también compartamos no sé si alguna reflexión sobre la predicación de la semana pasada. Se recordarán este tema de las muletas y todo lo que de pronto deja Dios que uno pierda, ¿no? Para educarnos, para prepararnos a las cosas que Él tiene pensadas en su plan, ¿no? Sí. Platicando con Soco, le decía que yo pensaba que a mí me ha quitado las 5. Sí. Ya, sí. Las 5. ¿En diferentes épocas o En una tras otra? No, en diferentes épocas. Sí, y así todo un descubrir que pues eso te ayuda, ¿no? Uh-huh. Era lo que decíamos Miriam y yo. Sí, siéntate bien. En el momento quieres, estás como muy, no sé, como con problema de ¿por qué perdí esto? ¿Por qué perdí aquello? ¿No? Sí. A nosotros los hombres, en el trabajo, ¿no? Sí, claro. Y ya ves que me ha ocurrido ya 2 veces, ¿no? Sí. Pero te digo, ahora esta ocasión tengo bien claro que pues es porque ya no le estaba dando el suficiente tiempo a mi relación con Dios, ¿no? Y la familia también la estaba dejando de ver, ¿no? Porque, digo, no, creo que no les platicamos, pero casi de inmediato a mí me dijeron, continúa aquí. Y hubo 3 o 4 personas que me dijeron, yo intermedio por ti para hablar con alguien para que permanezcas. Lo hablé con Miriam y me dijo, pues nada más acuérdate que cuando empiezan las elecciones no te vamos a ver, ¿no? Entonces sí fue un momento de decidir si pedíamos que nos ayudaran en eso, ¿no? No sé a ti cómo te ha ocurrido que sí que lo vives así como, oh, qué horror, ¿no? Y después te vas dando cuenta que también son cosas que va limpiando Dios, ¿no? Bueno, mira, en cuestión de divorcio, o sea, pues mi pareja, ¿no? O sea, definitivamente, y tengo que estar agarrada nada más de Dios, o sea, qué bueno, qué padre, sí. Qué bueno, porque no hay ningún apoyo. O sea, mis hijos son lindos, lindísimos, todo, pero no es mi apoyo, ¿no? No tienen... ¿Económicamente te ayudan? Mis hijos no, con su alma, no pueden. Pero bueno, hay algo que me da mi ex esposo, o sea, forzosamente se quedó una cantidad, es muy chica, hace 20 años, pero pues, ¿qué importa? O sea, pero lo que sí es que les da todo a ellos, o sea, eso sí, ¿no? O sea, no puedo quejarme para nada. Luego de trabajo, pues yo, cuando estaba en el grupo de la señora, me ofrecieron 2 veces dar clases y Carlos Treviño me dijo que no, que yo tenía que servir. Y lo hice, Armando, dejé de trabajar y serví a estas personas, tenía yo varias discípulas y lo que me dijeran. Pero llegó un momento en que todo eso se acabó, entonces, y lo que más me duele es que se haya acabado el servir a Dios en esa forma. En esa forma, sí. Porque sí era muy padre para mí, muy importante, pero después también se acabó un ingreso, o sea, y entonces dices, ¿y ahora qué hago? A esta edad, ¿quién te da trabajo en una escuela? Además ni puedo, porque ya no tienes el mismo ánimo, la misma, ¿no? Entonces, bueno, tengo lo del mercado y todo, pero a veces no es un sueldo fijo, etcétera, etcétera. Sí tienes la incertidumbre del día a día, ¿no? Constantemente. Sin embargo, Dios nunca me ha dejado. Nunca. Creo que eso es lo importante, percibir, ¿no? Ajá. Digo, nosotros estamos también en eso, ¿no? Pues yo tengo ahí algún ahorro, etcétera, pero pues se va a acabar, ¿no? Entonces, sí, claro. De una u otra forma van llegando noticias, van llegando propuestas, etcétera. Sí. Y como dices, Dios no te suelta, no te deja, te sostiene, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que eso es bien bonito ¿Qué onda? entenderlo y verlo en nuestra vida, ¿no? Definitivamente, sí. Bien agripada. Hola. Sí, definitivamente. Aquí cabes. Hola, Benito. Sí, yo que me pueda recargar. Aquí cabes. ¿Cómo están? Estamos bien, gracias a Dios. Pues no sé si también tú, Miri o Pame quieren comentar algo de la
meditación pasada, de esas reflexiones de las muletas. Sí, pues también que vas viendo a lo largo de los años, aunque no sepas que en su momento era una muleta, que Dios te las quitó por algo. Te digo, como cosas a las que estabas, o sea, en mi caso como amistades, novio, trabajo, me los fue quitando. Porque sí me impedían tener una relación con él. Sí, o realizar las cosas que quiere Dios que haga, ¿no? Que es difundir su evangelio, dar servicio. Y yo me quedé pensando al revés, si es posible dar el servicio a Dios estando en las cosas que quiere el mundo, trabajo, o sea, teniendo muchas, como tu prioridad en esas cosas, ¿no? No, te ganan, Ajá. te ganan. Y entonces dices, bueno, pues entonces tiene sentido que te las quite o te diga con mucha claridad que ahí no es la prioridad, ¿no? Claro. A ver, ¿qué es? ¿Trabajo? En el caso de David fue trabajo, pareja, su esposa, ajá, su amigo, son su pastor Ey, y su propia imagen o su Sí, autoconfianza, ¿no? sí. ¿Se En el acuerdan? caso No, de ya qué? todas, ¿eh? De David, de David el de- pastor y luego el rey David. Entonces que el estudio de la semana pasada fueron las 5 muletas, es decir, las 5 cosas que le quitó. Primero lo eligió rey, luego le quitó esas 5 cosas. Bueno, primero se las dio, luego se las quitó y luego ya por fin pudo ser rey. Entonces decíamos que el hecho de que le quitaran cosas tan importantes era una lección para nuestra vida porque a lo mejor ya después de ser creyentes, cada uno de nosotros tiene esas pérdidas y las vive. El tema es, ¿para qué permite Dios que eso ocurra, ¿no? Que te quite novio, que te quite esposo, que te quite amigos, que te quite trabajo, que te quite, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué las permitía Dios? Dios quiere que las tengas, sí, pero no quiere que sean tu prioridad antes que Él. Y cuando ya pasaste por ello y solo tu confianza está en Él, ya tienes una mejor preparación para realizar la obra que sí, que es la importante. Y pues curiosamente después te va proveyendo de todo eso otra vez, ¿no? O diferente, ¿no? De manera que tú puedas tener una vida de mayor significado, ¿no? Es que eso es lo que le pasa a David, ¿no? Recordarán que llega el momento en que hasta fingirse loco tiene que hacer, ¿no? Y lo vimos relacionado con el Salmo 23, ¿no? Porque por ahí empezamos con el Salmo 23, que es muy bonito salmo, que de hecho hoy vamos a retomar. Y decíamos que ese salmo que es muy bonito, lo compone David en el momento de más apuro para él, ¿no? Ya había perdido todo, se tuvo que ocultar con los enemigos, y ahí todavía se tuvo que fingir loco, ¿no? Entonces ese fue, digamos, el contexto de la predicación de la semana pasada. Y bueno, no sé si previo a entrar ya a la predicación quieren orar por alguna causa, alguna solicitud, algún agradecimiento. Miri, ¿no? Pues más bien es que una cosa era prima de Dani, la chiquita que estaba en el... Sobrina. La sobrina. Hija de su Sí, hermana, una de yo creo que por ella, no sé si puedas platicar por la chica que vino el otro día, que te empezó a compartir sus problemas y le dijiste algo para Sí. que Dios la llame. Y no sé si alguien más quiera también. Y pues por agradecer el año de David, ¿no? También. Sí. Sí, entonces podemos orar y ya después empezamos la predicación. Señor, te queremos dar gracias porque podemos estar reunidos aquí en tu nombre. Gracias, Señor, por nuestras vidas y te quiero pedir, Señor, para que restaures la salud de Lulú y de todos nuestros hermanos que por alguna razón con estas
ahorita, así con este clima, están enfermos y no pudieron venir. También por Aurelia, Señor, que les restaure su salud. Y te quiero agradecer, Señor, por un año de vida de David. Te quiero también pedir por la sobrina de Dani Goñi, que también le restaure la salud a la chiquita. Y también te quiero pedir, Señor, por Elisa, que te quiero agradecer porque nos diste la oportunidad que sin conocerla la pudiéramos compartir de ti. Y te quiero pedir para que, pues, ya sembrada tú hagas tu obra en ella, Señor. Bendice también este estudio, prepara nuestros corazones para escucharlo y que tu palabra llegue a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Te lo pido en nombre de Cristo nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, la semana pasada vimos ese estudio. Empezamos con el Salmo 23, nos fuimos a ver qué pasaba en la vida de David cuando compuso el Salmo 23 y regresamos al Salmo 23 nada más como para decir, en algunos versículos David está poniendo en dónde encuentra la confianza cuando ha perdido, cuando ya no tiene los amuletos y los apoyos, ¿no? O sea, si perdió al guía, al pastor, en uno de los versículos del Salmo 23 se ve que el pastor es Dios, ¿no? Es el primero, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasó? Me di cuenta que cuando pues que volví a leer el Salmo 23 y me di cuenta que pues habíamos hablado muy poco realmente del Salmo 23 y que nos dice muchas cosas. Ya que te empiezas a ver detalle por detalle todo lo que dice, pues de entrada es un salmo maravilloso, y nos da muchas enseñanzas y nos hace conocer mejor quién es Dios, ¿no? Entonces, si les parece bien, abramos nuestra Biblia en el propio Salmo 23. ¿Sí? ¿Quién lo lee? Pame. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A poco no? Nada más de leerlo es bonito. Ahora, vámonos parte por parte. Empieza en el versículo 1 mencionándose a Jehová, a Dios. Y en el último, también. O sea, vamos a decir, desde esa perspectiva, este salmo es perfecto porque empieza mencionando a Dios, termina mencionando a Dios. O sea, el tema del salmo es la relación que tiene quien lo compone con Dios, ¿no? Y bueno, pues está muy centrado en dos cosas. En la labor de un pastor de ovejas, ¿no? Y a la mitad del Salmo, bueno, en los últimos versículos, el 4 y el 5, cambia el lenguaje. O sea, de estar hablando de cosas de pastoreo, cambia el lenguaje a estar hablando de alguien que es el anfitrión y que le da un gran trato a su invitado, ¿no? Algo así se refleja del 4-5, ¿no? En esta parte de... Bueno, no, más bien el 5 y el 6, ¿no? Aderezas mesa delante de en presencia de mis angustiadores, ¿sí? Entonces, bueno, con esas dos cosas en mente, vámonos a analizarlo paso a paso, ¿sí? Pues de inicio, pues empieza el Salmo con Jehová es mi pastor. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Cuidarlas. De ovejas. Cuidarlas. ¿De qué las tiene que cuidar? De los lobos que acechan, ¿no? De depredadores que andan por ahí queriendo agarrar las ovejas. ¿De qué otras?
pues de los peligros que se vayan a una barranca o que se... En su propia torpeza. De su propia torpeza, de los peligros. O sea, digamos, del ambiente hay que protegerlos, de ellos mismos, ¿no? De que de pronto alguno se considera muy, muy independiente y se va por una vereda que resulta ser peligrosa, ¿no? o se pierde. O de plano se pierde. Si se pierde, ¿qué es lo que le pasa a la oveja perdida? Pues sufre. Pues ya no vuelve, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, la labor del pastor principal es llevarla a donde va a haber alimento que los nutra, que les permita pues, crecer fuertes, reproducirse y cada vez ser más, ¿no? Entonces, básicamente esa es la labor del pastor. También el ser guía, o sea, las ovejas por sí mismas no podrían saber dónde están los mejores pastos. Le toca al pastor pues, saber dónde es, ¿no? Ahora, si ustedes se imaginan a un pastor que elija ir hacia caminos peligrosos, Pues no, pero si se va por ahí la oveja. no, estoy hablando del pastor. No, lo lleva a los mejores lugares. Lo lleva a los mejores lugares, ¿no? Ahora, si para llegar a esos mejores lugares hay caminos difíciles, los va a tomar. Claro. Su labor es llevarlos, aún por el camino difícil, de la manera más segura. Y para eso, pues va a usar herramientas, ¿no? Todo eso está descrito en los siguientes versículos. ¿Sí? Ahora, si Dios es el pastor, ¿quiénes seríamos nosotros? Las otras ovejas. Pues está muy claro. ¿Y nos parecemos a las ovejas? Totalmente. Totalmente. ¿En qué nos parecemos? Los torpes. Somos torpes, somos frágiles, Necias. somos... Sí, fíjense, yo les diría, nos parecemos en que necesitamos lo mismo que las ovejas. O sea, necesitamos alimento. Alimento del cuerpo, pero también alimento del espíritu. Entonces es un primer dato. Cuando dice Jehová es ¿mi pastor en qué plano? Principalmente. En el plano espiritual, ¿no? O sea, cuando hablamos de que las ovejas necesitan alimento y pastos nutrientes, pastos buenos, pues nosotros necesitamos el mejor pasto espiritual. El pasto de la palabra, el pasto de la recomendación correcta para lo que me va pasando en la vida, ¿no? También necesitamos que nos guíen, o sea, porque para llegar al pasto nutritivo, pues no vamos a llegar solos. O alguno de ustedes conoce a alguien que haya llegado solito, sin ninguna guía a tener paz, tranquilidad, sin tener a Dios. O sea, en realidad, pues también, o sea, la guía, el conocer el camino, solo es por mediación de Dios, por guía de Dios, porque Dios te va poniendo, fíjense, está muy interesante, te puede poner hasta un obstáculo en el camino de un camino tortuoso, de perdición, de vicio. Te pone el obstáculo y te desvías y bueno, terminas yendo a conocer a Cristo, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado, reflexionando un poco en nuestra propia vida, ¿no? Necesitamos que nos lleven y nos protejan también de los depredadores. ¿Quiénes serían los depredadores? ¿Quién sería el lobo en nuestra vida actual? Satanás, los demonios. Satanás, los demonios y las tentaciones del mundo, ¿no? O sea, cuando en estas pláticas que hemos venido teniendo, cuando en tu propia vida personal te das cuenta que pues hay ciertas cosas que te gustan mucho, que son, híjole, las que antes te daban como mucho gozo, sin llamarlo gozo propiamente, sino mucho placer. Y de pronto te das cuenta de que pues no te hacen bien, sino más bien te perjudican. Pues ahí hay una manera en la que Dios te está dejando ver que esas son tentaciones, que son depredadores que te van a comer, ¿no? Te van a comer a lo mejor tus recursos económicos, te van a comer tu energía, te van a comer cosas que son importantes, pero que las dejas en el desgaste de esas cosas que te causan mucho placer, ¿no? Entonces Dios te va poniendo en el corazón y pues poco a poco te las va quitando, ¿no? Hay quienes se las quitan de un solo golpe, pero en realidad a la mayoría de nosotros nuestra experiencia es que pues nos las va quitando
poco a poco, ¿no? O sea, de pronto dices, pues ya encuentro gozo en conocer a Dios y hacer su voluntad, y no en esto otro que antes era muy bueno, según yo, para mí, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo contar que lo de comprar discos, como de manera compulsiva, ya se me ha ido bajando. O sea, de comprarme 4 o 5 por cada quincena, pues ya ahorita es uno cada 2 meses, y eso pues porque ya lo oí en internet y sí me gustó, y digo, no, pues ya no voy a despilfarrar mi dinero, ¿no? Porque luego compraba discos y ni siquiera me gustaban, ¿no? O sea, los compraba porque era el último, y lo ponía y pregúntenme cuándo los volví a oír, ¿no? Digo, eso es así, ¿no? Pero cuando ves la cantidad de dinero que inviertes en eso, dices, híjole, eran recursos que bien podía haber usado en irme de vacaciones o en otra cosa, ¿no? Igual, a quien pues, le gusta, no sé, las apuestas, quien consume mucho alcohol, quien, no sé, diferentes ídolos, ¿no? Entonces también ahí Dios nos protege de esos depredadores, de esas tentaciones del mundo, de esos elementos que no te van a edificar, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa nos parecemos nosotros ovejas? ¿En qué nos parecemos a las ovejas? En que a veces pensamos que nuestro camino es que nosotros trazamos el camino, ¿no? Hay hasta una canción por ahí, ¿no? De golpe a golpe, a se hace camino al andar, ¿no? Pues eso nos dice el mundo, que tú haces tu camino y que tú eliges la vereda que te conviene. El problema es que nosotros no tenemos la vista panorámica para saber desde arriba del mapa si detrás de esa vereda no hay un abismo, ¿no? Si detrás de esa colina, en lugar de haber pasto, hay desierto, ¿no? Dios sí tiene esa visión general y panorámica, ¿no? Entonces yo diría, pues por ahí, en lo que describe el Salmo, encontramos pues algo que tiene que ver con nuestra vida actual, ¿no? Si Dios es nuestro pastor, si Jehová es nuestro pastor, y nuestro pastor es cuidadoso, responsable, amoroso, fiel, pues dice el versículo, nada me faltará, ¿no? Yo cuando lo leí dije, pues es que necesitas saber nada más el versículo 1 de este salmo, ¿no? O sea, si Jehová es tu pastor, y este pastor es todo eso, o sea, se encarga de darte toda esta provisión espiritual, física, emocional, etc. Pues en realidad ya no necesitas más, ¿no? Solo necesitas confiar en el pastor, ¿no? Ahora, desde el punto de vista espiritual, ¿qué es lo que hace Jehová, Dios, pastor, por sus ovejas? ¿A qué grado este pastor es amoroso? Allá, Pancho, estamos en el Salmo 23, pero ahorita vamos a ir a otros versículos, el propio Cristo nos dice cuál es la labor del pastor. O sea, por si no la teníamos clara, Cristo nos la explica. Entonces, vámonos a Juan 10, versículo 11. Entonces fíjense, por un lado tienen el versículo 1 de Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en Juan 10, versículo 11, pues nos dice hasta dónde llega el pastor. ¿Sí? ¿Quién lo lee? ¿Quién ya lo tiene? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Sí, de entrada, pues la declaración. Cristo Jesús es el pastor. Si Jehová es el pastor, Cristo y Jehová son el mismo. Pero lo que dice Cristo es bien bonito y bien profundo. Uno se dice a sí mismo es el pastor. O sea, está diciendo que Cristo es el que tiene la responsabilidad de cuidarte, de guiarte, de alimentarte,
de llevarte por el camino correcto, de no dejar que te descarríes y te vayas por tu lado y de protegerte de los depredadores. O sea, Cristo es el buen pastor. ¿Y qué es lo que dice después Lulú? ¿Con qué termina ese Su vida versículo? da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Uno dice, yo doy la vida por ti. Híjole, nada más que Cristo lo hizo literalmente, ¿no? O sea, Cristo sí dio su vida, su sangre, su dolor, su sudor, sus lágrimas, todo. O sea, su cuerpo victimado. ¿Por quién? Por nosotros. Por mí. cada uno de nosotros. Por mí. Entonces, fíjense, ¿a poco no está bonito ese versículo del Salmo 23 y este otro? O sea, te dan completa idea del carácter y del amor que tiene Dios por nosotros. Ahora, los versículos siguientes de Juan 10 nos van a decir más sobre ello. Tú puedes leer Juan 10, versículos 12 al 14, Sí. para seguir conociendo al pastor, ¿no? Al Cristo pastor. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Sí? Entonces nos está hablando y nos está dando datos para reconocer a quienes no son el buen pastor. Porque también, acordémonos que en esta época, y lo habló mucho Jesús, va a haber falsos maestros, falsos profetas. ¿Cómo lo reconocemos? Siempre uno nos dice, bueno, ¿y cómo lo reconocemos? Pues así, ve venir al lobo y no se queda con las ovejas. Les da la espalda. Cuando yo leí este versículo me acordé mucho del testimonio de Ángel. No sé si lo recuerdan. Que platicó que él estuvo en muchas sociedades, en prácticas de culto masónico, de otros estilos, ¿no? Y que cuando le sucedió que murió su hijita de apenas 15 días de nacida, ninguna de estas personas, de estos maestros, de estos profetas, le acudieron en su ayuda, ¿no? Y dije, justo es lo que está hablando este versículo. Resultó que ninguno de estas prácticas, de estas filosofías, le iban a dar ayuda, ¿no? Y más bien le dieron la espalda, justo como está diciéndolo aquí, ¿no? El pastor asalariado, el que lo hace por tener un ingreso, por tener un sueldo, por tener una recompensa del mundo, ¿no? En cambio, Cristo es el buen pastor y primero que nada nos conoce a cada una de sus ovejas. Recordando el estudio de la semana pasada, ¿qué es lo que conoce Dios de cada una de sus ovejas? ¿Qué es lo que conoce? ¿Qué voltea a ver Dios? ¿Se acuerdan? Allá lo tenías, Missy. El corazón, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y ahí está bien interesante, ¿no? Esas ovejitas, Dios sabe quiénes son del redil, ¿no? Quiénes no están dentro del redil, ¿no? Y dice el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, esto también está bien interesante porque lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que Jesús conoce completamente su relación con el Padre, la relación que tiene con nosotros y pues también los deberes de ser pastor, ¿no? A grado que Él da su vida, pone su vida por las ovejas. Y ahí es donde digo, híjole, qué gran pastor es Dios, ¿no? Que no solamente, vamos a decir, se queda con la parte de la autoridad que tiene sobre las ovejas, porque
también es un aspecto que tiene el pastor. Él es autoridad con las ovejas, pero no usa una autoridad para solamente decirles por dónde, reprenderlas, castigar, intimidar y ejercer poder, sino de manera amorosa hace todo un sacrificio por el bienestar de las ovejas. ¿Tampoco no está bien bonito? Ahí yo te pregunto, para que lo pienses en tu casa con calma, ¿qué significado tiene para ti que Dios sea tu pastor? Que Dios sea tu cuidador, tu guía, quien te alimenta, quien te lleva al pasto correcto, quien cuando estás en lugares peligrosos te va a proteger. ¿Qué significa para ti? ¿Y qué significa para ti la siguiente expresión del Salmo 23? Nada me faltará. Si te apropias de ello, sí, ahora sí que sí te la crees para ti, que si tienes a Dios por pastor y tienes tu confianza en Él como ovejita, nada te faltará. Si te la crees, si te lo apropias, lo haces tuyo, o eres de las ovejas que no se lo creen y dicen, pues yo por mi lado y sigo mi camino y entonces agarras una vereda, ¿no? Digo, ahí lo dejo como de tarea, ¿no? Para ver dónde y cómo estamos y cómo es nuestro carácter como oveja. Porque les digo, pues en los rebaños resulta que hay ovejas que sí Obedientes. siguen la guía del pastor y ovejas creativas que pues, creen que saben, ¿no? Y se van por otras veredas, ¿no? Ahora, ¿cómo sabe el pastor cuáles son las ovejas de su rebaño? Los conoce. Las conoce, ¿no? Conoce su corazón, ¿no? Cómo las ovejas de este rebaño le dicen al mundo que son del rebaño de Dios. O sea, cómo tú sabes que estas ovejitas sí siguen al pastor que es Dios. Pues porque no vas con el mundo, o sea, vas contra corriente de algún modo. Pues de entrada, ¿no? Estas ovejitas obedecen a su pastor. Es el primer dato, ¿no? Oveja que se fue del redil, No obedece. pues no obedece, ¿no? Los que de pronto se alejan de su congregación, pues ese es un dato, ¿no? O sea, se están yendo por un camino distinto. ¿Qué otro? ¿Cómo reconoceríamos a las ovejitas que sí son del redil? Dice Lulú, se alejan de las cosas del mundo, se dedican más a las cosas de Dios. Sería servir, ¿no? Lo que tú estabas diciendo hace un ratito, Tuti, ¿no? Que encontrabas y encuentras mucho gozo en dar las cosas espirituales, en presentar el Evangelio. O sea, las ovejitas del rebaño de Dios, las obedientes, pues se dedican a eso. Ese es uno de sus trabajos principales, ¿no? Entonces, otro dato, ahí estamos, ¿no? Dice Juan 10, versículos 14 y 16, que yo soy el buen pastor, o sea, lo vuelve a afirmar Jesús, lo dijo en el versículo 11, lo reafirma en el 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí? Está hablando de los que en este momento no conocen a Cristo. ¿Sí? Hay ovejas allá afuera que van a oír la voz de Cristo. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí? ¿Quién es el pastor? Sigue siendo Cristo, ¿no? Y habrá un rebaño allá afuera, ¿no? Está hablando como de esta organización que tenemos, ¿no? Nuestra organización de célula, en donde somos unos cuantos, que estamos ya en el redil, pero allá afuera hay otros, ¿no? Que necesitamos ir a traerlo, ¿no? Entonces, a estas ovejitas Dios les dice,
háblenle, preséntenle. Y la promesa está, van a oír al pastor y van a tener su rebaño, ¿no? Entonces esa promesa es también para nosotros, ¿no? De tener la multiplicación, ¿no? de nuestras organizaciones celulares, ¿no? De predicar la palabra en otra casa, en otro lugar, ¿no? No queremos comprometer a nadie, pero a lo mejor en el futuro allá con Pancho, ¿no? En la familia de Pancho, en la familia de cada uno de nosotros, esté también una propia célula, ¿no? Entonces, ese es, véanlo aquí, una promesa. También debo traer, o sea, Jesús es el que los trae, oirán la voz de Jesús, habrá un rebaño y habrá un pastor. Está bien bonito, ¿no? ¿Quiénes son? Solo Él las conoce, ¿sí? Porque Él es el único que es capaz de conocer el corazón, como lo decía 1 Samuel 16:7, ¿sí? Que es el versículo que hemos venido refiriendo, ¿no? Ahora, en Juan 10:16, ¿sí? Este que acabamos de leer, bueno, no, ya lo expliqué, perdón. Ahora, si quieren, vámonos de nuevo al Salmo 23, al versículo 2. Dice, ¿quién me lo lee? Mire, ¿lo pueden ver? El Salmo 23, versículo 2, o quien ya lo tenga. Sí, lo veo. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿En qué piensan cuando leen este versículo? ¿Qué está describiendo? Que te va a dar paz, ¿no? O sea, Ajá. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Resulta que pues para hacer el estudio me tuve que poner a investigar como qué es lo que hace un pastor, cuidador de ovejas, y pues hay distintos pastos, ¿no? O sea, los pastos a lo mejor más nutritivos son unos en donde pues, el pasto crece fuerte, como muy resistente, ¿no? Hay otros pastos que son muy sabrosos y unos pastos que son delicados, que hasta por el paso del rebaño ya se maltratan. Entonces esos pastos son para descansar. Son pastos en donde se van a echar porque son confortables. Entonces está hablando de este pasto en donde se va a reposar. Y también junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo porque no tienes que desplazarte mucho. Están inmediatas y ahí puedes beber, ¿no? Eso en lo que corresponde a los pastores, pues digamos, pastores normales de ovejas, ¿no? Simbólicamente, espiritualmente, ¿de qué te está hablando este versículo? ¿Cuáles serían nuestros pastos delicados donde vamos a reposar? En la vida eterna, ¿no? Bueno, de entrada yo les preguntaría, ¿cuándo las ovejas el pastor las pone a descansar? Cuando ya acabó el día, cuando ya se hizo la labor que tenían encomendada las ovejas. O sea, es decir, cuando ya estuvieron caminando, cuando ya se alimentaron, cuando ya realizaron todo lo que tenían que hacer en el día. Entonces el pastor busca un pasto para descanso, estos pastos delicados, y los hace descansar, ¿no? Entonces, pues será esta quizás la respuesta a la pregunta de ¿y por qué no nos hemos ido con Dios si ya lo conocemos y somos salvos? ¿Por qué? Pues porque Dios va a decir el momento en que ya tu misión aquí está cumplida.
¿Y qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Hablar de Él. O sea, realizar la labor de ovejas obedientes del redil de Dios, ¿no? Que es difundir la palabra, hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos, o sea, todo lo que nos ha venido pidiendo, ¿no? Todo lo que espera de nosotros, guiar a nuestra familia, ¿no? Ser ayuda idónea en el caso de las mujeres, o sea, esa actividad, una vez que ya las realizamos, entonces Dios nos va a dar lugar de descanso, ¿sí? Y la segunda parte del versículo, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué aguas son esas? ¿Qué aguas se imaginan que son? ¿No? Vámonos a Juan 7:38. A ver, ¿qué les parece? Pues agua de vida, agua de... Exactamente. ¿Sí? Y también es un versículo bien bonito, ¿no? Juan 7:38. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Yo. Pame. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Hay muchas referencias en la Biblia en donde tanto Dios del Antiguo Testamento, Jehová, como Jesús Cristo, nuestro Salvador, nos dice que la vida es similar al agua, ¿no? Muchas referencias en donde, aquí lo dice con mucha claridad, el que cree en mí, en Jesús, Hijo de Dios, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jeremías 17:13 se los leo. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Sí? Antiguo y Nuevo Testamento es el significado del agua, ¿no? Entonces, cuando regresamos al Salmo 23 y vemos junto a aguas de reposo, junto a vida, ¿sí? No es muerte de reposo, sino es vida de reposo, es una vida tranquila, ¿sí? Junto a esas aguas, junto a esa vida tranquila, me va a pastorear, ¿sí? Entonces, nos está hablando el versículo 2 de lo que viene por el solo hecho de creer, ¿no? Lo que nos da Dios como un regalo gratuito, ¿no? Por solo creer en Él, ¿no? Es la vida del por gracia. espíritu, la vida espiritual. Exactamente, la vida espiritual, ¿no? Ahora, vámonos al versículo 3 del Salmo 23. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Bueno, aquí les platico que hace unos meses, no me acuerdo por qué, pero me metí a internet y andaba checando cosas en internet y encontré una página de estas cosas que se llaman TED Talks. Son como conversaciones de temas que merecen ser difundidos, ¿no? O sea, de lo que sea digno de ser difundido. Y ustedes encuentran ahí filosofía, ciencias, todos los que son maestros como muy buenos en algo, tienen una conversación y son en distintos idiomas y por todo el mundo y esas charlas las van almacenando. Pero si ustedes usan el buscador y le ponen pues algo así como Dios o algo así, son muy poquitas las charlas. Pero una de esas charlas la da un predicador que es muy famoso, que se llama Billy Graham, norteamericano. Ya tiene más de 80 años. Esta es del año 2004, 2003, por ahí. Y es una charla que le dirige a los que están desarrollando la tecnología en San Francisco, en el llamado Silicon Valley, ¿no? Que es donde salen los iPhones, los iPads, donde está Microsoft, todo eso. La plática es como la última de todo un día de charlas sobre tecnología. Y entonces Billy Graham llega ahí y dicen, no, pues imagínense qué tan
fuera de mi ámbito me siento que, que espero que ustedes tampoco se sientan así con una charla de alguien que viene del campo de lo espiritual, ¿no? Y él les dice una cosa que es bien interesante. Les dice, la tecnología ha crecido mucho, ¿no? Y ustedes tienen soluciones para un montón de problemas del hombre. Y él cuenta, dice, también en Israel hubo una revolución tecnológica en la época del rey David. Los judíos no conocían el hierro y pues les iba muy mal en las guerras. Con David conocen el hierro, hacen fundiciones, acumulan mucho hierro y son capaces de tener una revolución tecnológica, ¿no? O sea, entraron a la edad del hierro. Y eso para el pueblo judío fue muy bueno porque los hizo tener un cierto esplendor en el mundo antiguo. Dice, pero David se dio cuenta que la tecnología, por muy buena y por muy que le diera muchos beneficios al hombre, no podía resolver 3 problemas. Y un problema es el mal del corazón de los hombres, ¿no? Que el corazón del hombre esté orientado a hacer el pecado, ¿no? Dice, ¿y dónde encuentra David la solución al problema del pecado del hombre, de la maldad del hombre, ¿no? Y Billy Graham te da este versículo, ¿no? Dice, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, la solución al mal del hombre está en Dios, porque Dios es el único que puede confortar mi alma. Está bonito, ¿no? En otras traducciones de la Biblia, sobre todo en las traducciones en inglés, aquí en lugar de usar la palabra confort, se usa la palabra restaurar. Restaurará mi alma, o sea, de estar hecha a pedacitos y sucia y con problemas, la restaura, ¿no? ¿Qué haces cuando se te rompe un jarrón y lo quieres restaurar? Lo pegas, ¿no? Nada más que la restauración de Dios es completa. Confortará mi alma. ¿Cómo describen? ¿Qué les dice la palabra confortar? ¿Cuándo la usan? Cuando hablan que algo es confortable. Estás cómodo, ¿no? Como estás cómodo. O sea, no es una restauración en donde todavía se ven las grietas, ¿no? Es una restauración completa. Ya no hay grietas. ¿Sí? ¿Hay cicatrices? Pues sí, pero ya están las cicatrices suavecitas, ¿no? Ya, si me acerco, híjole, ni se te nota, ¿no? Que traías ahí una cicatriz fuerte en el corazón, ¿no? O sea, Dios va confortando, fíjense, mi alma. ¿A poco nos dicen, wow, o sea, este Dios es, ahora que es chido, ¿no? O sea, no pegó el jarrón y se le ven las grietas, como el gatito que se nos cayó y lo pegamos. Ahí. Todavía se alcanza a ver ahí el pedacito que no se pudo poner bien, ¿no? No, Dios lo reconstituye de nuevo, ¿no? ¿Y cómo lo hace? O sea, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, ¿no? O sea, ¿cómo puede el hombre encontrar solución a su problema de pecado, a su problema de mal? Siendo guiado por sendas de justicia. ¿A qué se refieren las sendas de justicia? O sea, como camino recto. Caminos, los caminos convenientes para el hombre, ¿no? Fíjense que también en esto de averiguar qué hacen los pastores, pues resulta que si tú dejas a las ovejas sin cuidarlas, las ovejas son como de costumbres. Si instintivamente van a ir al mismo lugar, van a comer en el mismo lugar y van a regresar a reposar al mismo lugar. Y si el pastor es flojonazo, pues las va a dejar que lo hagan un día, otro día, otro día, otro día. Pregunta, ¿qué le pasa al pasto si las ovejas hacen eso?
se desgasta, allá, ¿qué decías, Missy? Pues se acaba. Se acaba, ¿no? Ya no permite que renazca, ¿no? Exactamente. Esa actividad rutinaria de las ovejas, que esas son las que van a hacer las ovejas, o sea, a lo que le pueden hacer las ovejas, termina metiéndolas en un problema, que ya después no van a tener pasto que comer. Y ya con hambre se van a desperdigar. Por eso la labor del pastor es bien importante. Por eso el pastor las tiene que llevar a los lugares convenientes, ¿sí? A donde va a haber pasto que comer. Y entonces el pastor les va a decir, oye, ya sé que aquí les gusta, pero para mantener ese pasto, para que esté en una ocasión siguiente, tenemos que irnos un poquito más lejos. Tenemos que irnos, a lo mejor a 2 montañas más lejos, porque allá hay un manantial y allá hay donde pastorear. Para que dentro de 2 semanas este pasto también se pueda consumir. Entonces, cuando uno dice sendas de justicia por amor de su nombre, lo que está diciendo también Dios es que te va a mover a varios lugares, ¿no? O sea, espiritualmente vas a tener que ir a sendas por las que no has transitado. O sea, a lo mejor tu vida no ha sido precisamente la de andar en sendas de justicia. Entonces, te va a pedir ir por una senda de justicia y después te va a ir por otra, para que vayas tomando en esas distintas lecciones, distintos pastos nutritivos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que se narra en el versículo 4 del Salmo 23, ¿sí? Ahorita les pregunto, ¿qué tiene que ver que te lleve por distintas sendas con lo que dice el versículo 4 del Salmo 23? ¿Sí? ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Aunque ande el valle de sombra de Sí. muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? ¿Se imaginan que Dios, el buen pastor, Cristo, el que da la vida por sus ovejas, te guía a propósito a que andes en valle de sombra de muerte? Allá dicen que no. Tú me dices que no. Y si les digo que sí, que Dios planea llevarte a lugares de sombra de muerte, averiguando también qué es lo que hacen los pastores, resulta que los mejores pastos que hay son los pastos que están en los valles. Resulta que en los valles, ustedes imaginan una pared de rocas, pasa una cosa, muy buena parte del día, esas rocas atajan la luz del sol. Y una pequeña parte del día le da al pasto. Entonces, son los mejores pastos porque no se secan. O sea, en la época como ahorita, en donde ya hay, ¿perdón? ¿Presas? Sí, hagan de cuenta que es una especie como de presa, pero es un valle con pasto. Entonces, si le pega el sol todo el día, esos pastos se van deshidratando, pero con esos valles, resulta que los pastos se mantienen más tiempo frescos. Crece el pasto más grande y son más nutritivos. Pero también resulta que para llegar a esos pastos, los caminos pues, son peligrosos, ¿sí? A veces detrás de un valle hay un abismo. A veces es el lugar preferido de los depredadores. Pero el pastor dice, pues tengo que alimentar bien a mis ovejas. Y las lleva a esos valles. Curiosamente en esos valles, les digo, está el mejor pasto, el pasto más nutritivo. Pero para llegar a él, 1, no es fácil, y 2, puede haber peligros. Dios quiere que ustedes coman el mejor pasto. Y si es difícil llegar a donde está el mejor pasto, ¿lo va a hacer? ¿Sí? ¿Es peligroso? Sí. ¿Hay sombra de muerte? Sí. Pero fíjense bien, Dios no los va a dejar. Si ustedes le siguen lo que dice el pastor, van a llegar a ese lugar de tantos peligros que es tan difícil llegar. Seguros, cuidados, completitos. Y además van a tener ahí la posibilidad de comer el mejor pasto, ¿no?
¿A poco no está bonito? Porque uno dice, bueno, ahí ya llegué por casualidad. No, es el pastor el que sí te lleva allá. Pero fíjense lo bonito de lo que declara David en este salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque el pastor me dejó llegar allá, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, Jehová está conmigo. O sea, aun cuando Dios permitió que me pasaran estas cosas terribles y esté ya en el valle de sombra de muerte, no debo temer, porque Dios, en su bondad, en su labor de pastoreo, no me va a dejar, va a estar conmigo, ¿no? Entonces está bien bonito, ¿no? Este versículo. ¿Hay por ahí alguna duda? ¿No? Dice la siguiente parte de este versículo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. También resulta que los pastores de la zona de Palestina, de Israel, usan dos herramientas, una vara y un callado. ¿Sí sabemos qué es la vara y el callado? El callado como ganchito, ¿no? Para... Ajá, uno es la vara y el otro es... El callado es como el bastón en el que se va apoyando el pastor al ir caminando. Y la vara es para seguirlas, ¿no? Para guiarlas. De pronto se usan los dos para irles pegando a las ovejas e ir guiándolas, ¿no? Que una se te va por allá, la alcanzas con la vara, ¿no? Y al callado le va ayudando al pastor a continuar los caminos, porque las ovejitas sí tienen unas piernas y unos pies que les ayudan a incluso ir saltando entre rocas, ¿no? Pues, el ser humano no lo tiene, entonces se va apoyando en el callado, ¿no? No sé si les ha pasado que han tenido que subir colinas. Cuando la colina está muy empinada, lo que es gran ayuda es tener un soporte a esta altura, ¿no? Entonces, eso es lo que va utilizando el pastor. Son como las herramientas que no pueden faltar, ¿no? Entonces dice, la vara de Dios, el callado de Dios, me infundirán aliento. Porque las herramientas del pastor le dan aliento a las ovejas. Te dan seguridad, te dan... Exacto. Cuando tú ves que el pastor tiene sus herramientas, sabes que es un pastor responsable y que además sabe usarlas, ¿no? Es decir, sabes que es un pastor en el que puedes confiar. Fíjense que el callado se ha utilizado desde la antigüedad y en algunos lugares actuales como símbolo de autoridad. Le dejan de llamar callado y le llaman báculo. Y entonces algunos, incluso jueces modernos, tienen un báculo. O sea, lo tienen ahí como símbolo de la autoridad, de que ellos saben guiar un proceso, que saben conducir. Muchos reyes, etcétera, además de la corona, les daban un bastón. ¿Están visto todas las películas que se traen? Entonces, ese es el símbolo de la autoridad. Cuando tú ves una autoridad en la que sí puedes confiar, ¿qué tienes? Confianza. Dices, a ese policía que tiene autoridad, que me merece respeto, pues me da aliento porque digo, con él puedo recurrir si algo pasa, ¿no? Digo, la policía de Alemania, no, bueno, la de aquí también deberíamos de tenerle ese respeto, ¿no? Pero lo interesante es que estos son símbolos de autoridad, más que de poder, son símbolos de autoridad, son símbolos de que esta persona sabe guiar. Y entonces cuando uno reconoce esos símbolos en la autoridad, te dejas guiar, ¿no? Y cuando te dejas guiar, en automático tienes aliento, tienes confianza, ¿no? Entonces ese es también Dios, ¿no? Tú, en tu relación personal con Dios, ¿cuáles son su vara y su callado? ¿Cuáles son las herramientas de Dios con las que trabaja contigo, con las que te guía? La palabra.
la palabra de Dios, ¿no? O sea, esta Biblia, su palabra abierta, pues es la herramienta que usa para que no te vayas para allá, para que no te vayas por allá, sino para que sigas el camino que es el correcto, ¿no? ¿Quién es este Dios? ¿Qué herramienta usa también? La oración. La oración, ¿no? La oración es también otra herramienta, es la manera en la que se comunica contigo, ¿no? Y esta además es una herramienta bonita, ¿no? Porque miren, los pastores, si se va la ovejita, ¿qué hacen para que se regrese? ¡Pum! Le meten un varazo en las piernas para que se regresen. Pues Dios también usa algo similar, ¿no? Deja que te ocurran las consecuencias de tu pecado, ¿no? Luego te lo hace ver porque ahí está la palabra. Y es la manera de darte tu barazo, ¿no? Te disciplina mediante el dejarte sufrir la consecuencia de mentir, por ejemplo, ¿no? Por dejarte sufrir la consecuencia de hurtar, de codiciar, ¿no? Pues te va dejando, o sea, ya eres creyente, ya sabes que eso no es agradable a Dios, tienes la salvación, pero aún así eliges pecar. Pues Dios dice, ok, pero esta es la consecuencia. Y además de la consecuencia, te la muestro, te la dejo ver. Hagan de cuenta que es la vara, diciéndote, no era por ahí, era por acá. Pues sí, los varazos duelen, ¿no? O a quién no le ha dolido darse cuenta que aun cuando ya tienes a Cristo en el corazón, pues de pronto pecas. Ese varazo es como el del pastor, ¿no? que te va guiando, ¿no? Te va acomodando, ¿no? Muy bueno, vámonos al versículo 5 del Salmo 23. Ya casi acabamos. Dice el versículo 5 del Salmo 23, allá atrás, ¿nos lo pueden leer, Missy o Pancho? 5 del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sí? ¿Qué les hace pensar este versículo cuando lo leen? ¿En qué? Te defiende. Ajá, te da como paz, incluso cuando estás frente a algún peligro, ¿no? O sea, te da confianza, te guía. Tú sabes que si estás bajo la palabra de Dios, pues incluso si estás ante un peligro, pues tú estás confiando en que Él te va a guiar, ¿no? Claro, sí. Va a buscar el mejor fin para ti. Sí, y como qué escena se les ocurre, o sea, describiéndola. El puro... Híjole, yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando me han asaltado, Sí, ¿no? Que tú estás así muerto de miedo, pero dices, bueno, pues la verdad es que, ay, que Dios esté en tus manos, ¿no? sí. Sientes cierta confianza extraña porque no es natural, ¿no? O sea, lo normal es ponerse temeroso y no sé, ¿no? Aún ahí hay un cierto nivel de confianza, de cuidado, ¿no? Sí, fíjense que a mí me llamó mucho la atención esta palabra utilizada, aderezas mesa. Bueno, el aderezar, ¿qué es aderezar? ¿Cuándo usamos esa palabra? Para dar el mejor sabor. Para dar el mejor sazón, para presentar la mejor mesa, para poner la mejor vajilla, ¿no? En aderezar la mesa, adornarla, ¿no? Ponerle cisnes con las servilletas, o sea, imagínense la mesa que prepara Dios para ti. Delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿A qué les suena eso? Que les da bendiciones que a otros les dan envidia. Uno dice, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero tener esa mesa para mí, ¿no? En los angustiadores. Pero fíjense, te pone esa bendición, te pone esa mesa puesta para que tengas el mejor alimento, aun cuando tienes ataques. ¿A qué les suena eso espiritualmente?
sí, como que a que te defiende, ¿no? A que te defiende, pero te prepara la mesa, te prepara los alimentos y te los da de la mejor manera. Yo tengo un ejemplo, pero mejor díganme ustedes qué se les ocurre. A mí me sucedió que la persona que me habló de Cristo, que me invitó a una plática, pues era una persona que me gustaba mucho. Una persona así bien amable, bien cariñosa, etcétera, etcétera. Y después Dios quiso que esa mujer se convirtiera en mi esposa. Imagínense esa mesa, ¿sí?, preparada para recibir el mejor alimento, que es su palabra. O sea, en mi caso así la adornó. ¿A ti cómo te presentó su palabra? ¿Cómo te preparó la mesa para que recibieras el alimento espiritual? Aún cuando tenías angustias, problemas, acuérdate de ese momento en el que tú recibes la palabra de Dios y preparó, les digo, una mesa pues, muy bonita, ¿no? No sé si habían pensado así del momento en que recibieron a Cristo. Porque las angustias ahí estaban, ¿no? No sé, a lo mejor teníamos deudas, yo en lo personal tenía insomnio y tenía una relación muy conflictiva con un montón de personas, ¿no? Había tomado muchas malas decisiones en mi vida. O sea, ahí estaban los angustiadores, ¿no? O sea, los cobradores de las deudas que yo tenía estaban ahí. Y sin embargo, Cristo me preparó una mesa bonita para darme el mejor alimento, el alimento de su palabra. Entonces, yo te invito a que te acuerdes de cómo estaba preparada la mesa a la hora que tú conociste el Evangelio y te empezaste a nutrir de esa que es la mejor de las comidas. Entonces, imagínense, David lo describe bien bonito, ¿no? O sea, están tus angustiadores ahí y sin embargo Dios preparó una mesa para que tú te nutrieras, para que tú volvieras a vivir. Y la segunda parte del versículo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. ¿No se les hace medio extraña la expresión? O sea, como de, ¿y a qué se refiere, no? ¿Qué es lo que hacen los pastores de esa área del mundo, de Israel, de Palestina? Cargan un botecito o un frasco con aceite. ¿Para qué lo usan? Para protegerlas, ¿no? De los insectos sobre todo, ¿no? Entonces resulta que el aceite vertido en la cabeza de las ovejas las protege de que les caigan moscas y bichos y que esos bichos aniden en su piel, en el pelo y empiecen a hacer algún hongo y después desarrollan una enfermedad y todo eso. Entonces, fíjense lo bonito. ¿Recuerdan la semana pasada el estudio? Al primero que elige Dios como rey es Saúl, el segundo es David. A ambos, el profeta Samuel, lo que hizo fue, más bien, Dios le instruye a Samuel que los unja con aceite, ¿sí? Entonces, les pone aceite en la cabeza para protegerlos de lo inmundo, para protegerlos de la pestilencia, ¿no? Entonces, espiritualmente a ti, ¿cómo te ha ungido Dios con aceite? ¿Cómo te protege de las cochinadas del mundo? El aceite es el Espíritu Santo, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando tú recibes a Cristo, también recibes el Espíritu, y ese Espíritu está trabajando contigo, está acompañándote. Es ese Espíritu que te dice, esto que estás pensando no es correcto. Esta respuesta que le diste a alguien, pues la podías haber dado más amable y no con tu yo, sino por amor, le podías decir, ¿no? Ese Espíritu te va diciendo cuáles son las cosas correctas. El Espíritu está ungido en ti. Imagínate que te sueltan aquí aceite. ¿Cómo corre el aceite? Así el Espíritu, ¿no? Se va metiendo, ¿no? Se va cubriendo todo. Imagínate cómo es el aceite, ¿no? Está bien bonito, ¿no? Rebosando. Rebosando, ¿no? Sí.
la copa, o sea, lo que tenías vacío, que es una copa, o sea, acuérdense cómo es una copa, está rebosando. ¿De qué? Del Espíritu. Entonces, ¿a poco no está bonito? En esa mesa que preparó para que tú conocieras su palabra, el ungimiento del Espíritu, y ahora tu vacío está lleno, ¿no? Está rebosando, es decir, la copa está hasta arriba, está full, ¿no? Diríamos. ¿A poco no está bien padre este salmo? Y les digo, toma todas las enseñanzas de lo que realiza un pastor, ¿no? Y bueno, si quieren vámonos ya al último de los versículos, que es, fíjense, es con lo que concluye en este caso David, ¿no? Este salmo. ¿Sí? ¿Quién lo lee? Allá, por favor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sí? Esto ya lo dice David para sí mismo. Y aquí es donde, otra vez, así como la semana pasada, yo los invito a que, bueno, se apropien de todo el salmo, pero se apropien en especial de este sexto versículo. Que ustedes se puedan decir a sí mismos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán unos cuantos días. Todos los días de mi vida. O sea, todos y cada uno. Porque sepan que en todos y cada uno, Jehová es su pastor. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Ahí de qué momento nos está hablando la palabra de Dios? De la vida eterna, ¿no? Entonces, fíjense, está bien bonito este versículo porque la primera parte habla de nuestra vida aquí y ahora, ¿no? Bien y misericordia me seguirán, ¿no? Y el otro momento, en la casa de Jehová moraré por largos días. Está hablando del momento en el que ya no estamos aquí y estemos con Él en su casa, ¿no? Fíjense, si solo la mesa la preparó tan bonito para que cuando están los angustiadores te da un banquete, ¿cómo será la casa? ¿No? ¿Cómo será la casa de Dios? ¿Cómo se la imaginan? ¿No quieren ya estar ahí? Espérate tantito. Espérate tantito, ¿no? No, o sea, yo sí, pero también me doy cuenta en el Salmo que no voy a llegar ahí, sino hasta que haya cumplido, Obedecido. haya obedecido, haya seguido al pastor. Cuando le haya mostrado obediencia, cuando no me haya descarriado, ¿no? Entonces, pues es un salmo que refleja la confianza en Dios, que describe cómo se obtiene la salvación, qué fue lo que preparó Dios para que yo conociera su palabra, que refuerza el tema de la confianza, pero que además tiene la promesa, ¿no? De lo que se cumple hoy en día, que ya estoy en un sendero de justicia, y la promesa de la vida futura. Y pensar en Jesús como el buen pastor que dio, o sea, que ya lo dio, su vida por ti, que a ese nivel de amor llega, ¿a poco no es fantástico, no? Entonces ya este salmo, pues ya creo que lo podemos leer así como con más profundidad, como con más ganas, porque te digo, al principio te parece bonito, pero ya que sabes todo lo que dice y todo lo que implica el aceite, la mesa, etcétera, dices, wow, qué Dios tenemos, ¿no? Entonces, sí, Tuti. Ahorita que dijiste que sí queríamos dar gracias o Sí. por algo, ¿no? Yo fui a una posadita de mi niño, del que murió, y de sus hermanitos y sus papás y todo, y también dijeron que si querían orar y yo me quedé callada, ¿no? Pero traigo esta cosa de querer orar, y ahorita también me callé, de querer orar para darle gracias a Dios, que aún en medio de nuestras angustias y de nuestros angustiadores y de las cosas que sí traemos todos, lo tenemos todo, Armando, todo.
que quiere decir que adereza nuestra mesa con todo. Con todo, con todo. Y vemos más la parte de, ay, pero me falta, ay, pero no tengo, ay, pero estoy de mal humor, ¿no? Y no vemos esa parte aderezada, que es también la parte de que estaremos en su presencia, ¿no? O sea, ya estamos en su presencia desde Sí, hoy. sí, ya vivimos con Ya Él y su vivimos con justicia. Él, entonces deberíamos realmente de pasarla muchísimo mejor de lo que nos permitimos pasarla, ¿no? Exactamente, Porque porque la el mundo necesidad todavía te sigue aderezada. diciendo, te falta un Ferrari, ¿no? Para estar feliz, Ajá, ¿no? sí, y te digo, y la mesa ya está aderezada, ya está. Exacto, ¿no? Entonces, Tu copa ya está rebosando, ¿no? O sea, ya no tienes vacío. sí, claro, y no nos los permitimos, como Exacto. Él nos los da. Por eso les digo, la invitación es a que se apropien de Sí, ese, claro. de ese salmo. Este salmo es uno de esos que muchos cristianos lo conocen de memoria. Digo, está bueno, es bueno memorizarlo, Sí, pero más bien apropiátelo en el corazón. O sea, ten confianza, declara así como David, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Dios es mi pastor, ¿no? y porque no nos ha faltado. Ajá, y porque además ¿Cuál siempre es te ha nuestra cuidado, ¿no? confianza? Sí, nunca nos ha faltado. Y siempre está, ay, pero, y si esta vez, y no sé, no nos falta nada. Sí, sí. ¿No? Y hablamos de la provisión del mundo, la de todos los días, pero también la provisión espiritual, ¿no? Claro, claro, Esa lo es más la que- importante. Y lo que tenemos que hacer es sí ser como ovejas, ¿no? Pero ovejas productivas, ovejas con mucho pelambre, ¿no? Para producir después tejidos. Es el tipo de ovejas que sí quiere Dios. Ahora, que nos descarriamos, pues ya sabemos que viene una vara, ¿no? Ni modo, o sea, el pastor no va a dejar que te vayas, ¿no? Y el pastor también quiere que traigamos a otros, ¿no? También hay que difundir la palabra de Dios para que haya más rediles en donde Cristo sea el pastor, ¿no? ¿Sí? Entonces, si les parece bien, oramos y después nos echamos un pastelito y un juguito. Señor Padre bendito, Padre amoroso, Padre de misericordia, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque en tu palabra, en tu Biblia, tú nos has dado la oportunidad de conocerte. Te agradecemos porque en este estudio en particular conocimos un aspecto tuyo que es maravilloso. El que tú voluntariamente y por amor has elegido ser nuestro pastor, nuestro cuidador, nuestro guía, nuestro camino. Tú has elegido, Señor, ser el responsable de nuestra provisión, de que tengamos pastos donde comamos, pero también pastos donde descansemos. Señor, tú sabes dónde está esa agua de vida. Tú nos la has prometido, tú nos la has empezado a dar. Te damos muchas gracias, Señor, porque nuestra vida es muy distinta teniéndote. Es una vida en la que tenemos seguridad de la provisión de cada uno de los días. Tenemos seguridad de la provisión espiritual que necesitamos para enfrentar este mundo. Y también, Señor, tenemos la confianza y seguridad de que nuestro futuro está garantizado contigo, que tenemos vida eterna por el solo hecho de por el buen camino. Hagas lo mismo con nosotros, Señor. Te pedimos especialmente que no dejes que ninguna de estas ovejas nos perdamos, que nos vayamos por caminos de perdición, por caminos que tú no quieres que transitemos. Y también, Señor, te pedimos que a los que te obedecemos, a los que estamos contigo, aun cuando tú permitas que lleguemos a valles de sombra de muerte, nuestra confianza en ti sea plena. Que sepamos que tú quisiste que transitáramos por ese camino, pero que tengamos la seguridad de que contigo vamos a salir adelante, vamos a poder sobrevivir, vamos a poder tener gozo incluso, vamos a tener tranquilidad. Te agradecemos, Padre, que también, así como lo describe el Salmo, tú
Tú nos das un ungimiento con aceite, que derramas tu espíritu en nuestra copa, que la tienes rebosando, y que ese espíritu nos protege de lo sucio, de las inmundicias del mundo. Te pedimos, Señor, que ese espíritu, que ese aceite esté con nosotros siempre. Señor, te damos muchas gracias porque también encontramos en este salmo la promesa que es cumplida en nuestra vida al día de hoy, de vivir ya en caminos de justicia contigo, y también, Señor, la promesa de una vida futura en donde estemos en tu casa compartiendo contigo la vida eterna. Señor, todo esto te lo agradecemos y también te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.